Disfruten la visualización. Ella no simplemente entró en su despacho, irrumpió, cerró la puerta con llave, escuchó atentamente el pasillo, sin decir una sola palabra de explicación, se arrodilló y se metió debajo de su escritorio. Dimitri no se movió. Solo apartó las piernas para no estorbarle y se quedó mirando la pantalla como si nada hubiera pasado. Como si la directora de la galería más grande de la ciudad no estuviera en ese momento sentada bajo su escritorio, apoyada contra la pared y mirándolo desde abajo con una sola pregunta en los ojos: «Por favor, no me delates». Llamaron a la puerta con firmeza, con la seguridad de quienes están acostumbrados a que les abran de inmediato. Y entonces Dimitri comprendió que, pasara lo que pasara, aquello ya era también su historia. Antes de comenzar el relato, escriban en los comentarios desde qué parte del mundo están viendo hoy. La Galería Meridian ocupaba 3 plantas de un antiguo edificio en la isla Vasilievsky, uno de esos que en San Petersburgo se encuentran a cada paso. Techos altos, escaleras amplias, ventanas de suelo a techo. Dentro siempre hacía un poco de frío, sin importar la estación del año. Un buen lugar para el arte. No el más cómodo para trabajar como contable. Los radiadores calentaban de forma irregular, y Dimitri guardaba en el cajón de su escritorio un pequeño calefactor que encendía después de las 6 de la tarde, cuando la limpiadora terminaba su recorrido y ya nadie podía hacerle comentarios. Su despacho estaba al fondo del segundo piso, pequeño, sin ventana a la calle, solo una ventana estrecha al patio interior, desde donde se veía un muro de ladrillo y un trozo de cielo. A Dimitri eso le convenía. Menos distracciones. Llevaba 9 meses trabajando allí, en ese tiempo, se había convertido en parte del interior. De esas personas a las que conocen por su nombre, saludan en el pasillo, pero nunca piensan en qué hacen exactamente ni por qué. Dimitri tenía 38 años. Delgado, de voz tranquila, con gafas de montura fina, vestía de manera discreta, gris, azul, tonos oscuros. Hablaba poco y solo lo necesario. Sus colegas lo consideraban agradable y un poco aburrido, que era precisamente la impresión que él llevaba varios años cultivando conscientemente. Antes de la galería había trabajado durante 8 años como perito financiero en el Tribunal de Arbitraje. En ese tiempo analizó varias decenas de casos de fraudes financieros, desde pequeños esquemas hasta complejos sistemas multimillonarios de retirada de activos mediante cadenas de empresas pantalla. Sabía ver en los números lo que otros no veían: ritmo, pausas, anomalías, las huellas que deja una persona cuando cree que no deja huellas. Luego su esposa se marchó. No porque dejara de amarlo, ella misma lo dijo. Te quiero, pero no puedo vivir junto a una persona que siempre espera la próxima amenaza. Era una formulación honesta. Dimitri la aceptó. Katia se quedó con él. Fue decisión suya, y eso era importante. Con 8 años ya sabía expresar sus decisiones de tal manera que los adultos la escuchaban. Él dejó el tribunal y aceptó el trabajo en la galería. Tranquilo, sin investigaciones, sin amenazas, sin necesidad de mirar los números como si fueran pruebas. Solo auditorías, informes, preparación para inspecciones anuales. Quería aburrimiento. Se había ganado el derecho a ese aburrimiento. Ese viernes precisamente estaba terminando la tabla resumen de compras del tercer trimestre cuando la puerta de su despacho se abrió bruscamente. Levantó la mirada. En la puerta estaba Olga Gromova, la directora de la galería. Dimitri la conocía lo suficientemente bien como para comprender de inmediato que algo iba muy mal. Olga era de esas personas que siempre mantienen la postura. No por arrogancia, sino por hábito, desarrollado durante años de trabajar con gente que intenta leerte por la forma en que te sostienes. La postura se veía allí, pero los ojos eran distintos. En ellos había una expresión que Dimitri había aprendido a reconocer sin equivocarse durante sus 8 años en el tribunal, la expresión de una persona que acaba de darse cuenta de que ha caído en una trampa y aún no sabe si existe una salida. Entró, cerró la puerta y giró la llave. «Necesito su ayuda», dijo en voz baja. «¿Qué ha pasado?», preguntó Dimitri. Ella levantó la mano. «Espere».
Escuchó atentamente. Luego, al oír algo en el pasillo, se acercó rápidamente a su escritorio, se arrodilló y literalmente, sin explicaciones, se metió debajo de la mesa. Se apoyó contra la pared y lo miró desde abajo con la expresión de alguien a quien en ese momento no le importa la dignidad. Dimitri no se movió. Solo giró ligeramente la silla para no estorbarle con las piernas y colocó tranquilamente las manos sobre el teclado, mirando la pantalla. Golpearon la puerta con insistencia. Karpov, dijo una voz. ¿Está en su despacho? Dimitri reconoció la voz. Víctor Hailov, miembro del consejo directivo, uno de los 3 hombres que formalmente estaban por encima de Olga en la jerarquía de la galería. Siempre correcto, siempre con buen traje, siempre con esa cortesía especial que en realidad es una forma de presión. Estoy, respondió Dimitri. ¿No ha visto a Gromova? No, dijo Dimitri. La última vez fue esta mañana, en la reunión general. Pausa. Si aparece, dígale que la estoy buscando. Se lo diré. Los pasos se alejaron por el pasillo. Dimitri esperó, contando lentamente hasta 60. Luego se levantó, se acercó a la puerta, escuchó. Silencio. Fue hasta la ventana que daba al patio. Nadie. Ya puede salir, dijo. Olga salió de debajo del escritorio, se levantó, se arregló la chaqueta y lo miró. Gracias, dijo. Siéntese, respondió él. Cuénteme. Ella se sentó. Permaneció en silencio unos segundos, reuniéndose, ordenando las palabras, y luego comenzó. Durante los siguientes 15 minutos Dimitri escuchó sin interrumpir. Olga hablaba con calma, sin histeria. Al parecer ya había pasado la primera ola de pánico y había entrado en esa fase en la que una persona simplemente expone los hechos porque no queda otra cosa por hacer. 3 días antes había notado una discrepancia en el presupuesto de la última exposición. El importe de la compra de pólizas de seguro para las piezas no coincidía con los contratos reales. La diferencia era pequeña, pero precisa, demasiado precisa para ser un error casual. Comenzó a investigar más a fondo. Encontró varias discrepancias similares en diferentes partidas, distintos trimestres, distintas cantidades, pero con un mismo ritmo. El dinero salía en pequeñas partes a través de distintos canales, con intervalos lo suficientemente grandes como para no llamar la atención. En total, alrededor de 14 millones de rublos en 1 año y medio. Pero lo más grave no era eso. Cuando empezó a revisar de dónde procedían las transacciones, resultó que todas se habían realizado bajo su usuario, sus credenciales, su confirmación, su firma digital. Formalmente, ella era la culpable. Una culpable con un expediente probatorio completo ya preparado. La auditoría es dentro de 3 días, dijo Olga. Es extraordinaria. Hailov insistió en la auditoría hace 2 semanas. Entonces no le di importancia, pensé que era un procedimiento habitual. Ahora lo entiendo. Aceleró la auditoría porque ya había preparado una base contra usted, dijo Dimitri. Sí. Y ahora me está buscando porque quiere proponerme un trato. Guardar silencio a cambio de una renuncia voluntaria. Olga lo miró. ¿Cómo lo sabe? Porque es un esquema estándar, respondió Dimitri. Primero se prepara la trampa, luego a la víctima se le ofrece la posibilidad de salir en silencio. Si no acepta, la trampa se cierra públicamente. Ella guardó silencio. ¿Le dijo que no? Preguntó Dimitri. No le di la oportunidad de hablar, respondió ella. Cuando entendí que venía hacia mí, salí de mi despacho. No estaba preparada para esa conversación. No sabía qué hacer. Caminaba por el pasillo y entré en su oficina simplemente porque su puerta era la más cercana que estaba abierta. Entiendo, dijo Dimitri. No es la única razón, añadió Olga. Revisé a todos los empleados antes de contratarlos. Sé quién es usted en realidad. Dimitri la miró. 8 años en el tribunal de arbitraje, continuó Olga. 3 grandes casos de esquemas financieros. 2 de ellos los resolvió usted solo,
antes de que la investigación siquiera entendiera con qué estaba tratando. Hizo una pausa. No lo contraté por casualidad. Pensé que necesitaba a alguien que pudiera proteger la galería si hacía falta. Simplemente no pensé que ocurriría tan rápido ni tan cerca. Dimitri se quitó las gafas, limpió los cristales y volvió a ponérselas. Era su costumbre cuando necesitaba unos segundos para pensar sin mostrar que estaba pensando. ¿Trajo algo?, preguntó. Olga sacó del bolsillo interior de su chaqueta una pequeña libreta de cuero y la colocó sobre la mesa delante de él. Encontré esto en la caja fuerte común hace 3 meses, dijo. No entendí qué era y lo devolví. Ahora lo he recuperado. Hay fechas, cantidades, algunos códigos y nombres que no pude descifrar. Dimitri abrió la libreta, miró la primera página, luego la segunda, y la cerró. Es suya, dijo. Es contabilidad secreta. La llevaba a mano precisamente para que no hubiera rastro digital. ¿Es suficiente? No, respondió Dimitri. Dirá que es una falsificación, que usted misma lo escribió para comprometerlo. Una sola libreta sin confirmación digital no significa nada en manos de un buen abogado. Entonces, ¿qué hace falta? Un rastro digital, dijo Dimitri. El dispositivo desde el que se realizaron las transacciones, las rutas de las transferencias, la confirmación de que sus credenciales fueron utilizadas desde otro equipo, no desde su ordenador de trabajo. Miró el reloj. Las 7. Katia lo esperaba a las 6:30. Habían quedado en cenar en casa. Ella quería enseñarle un dibujo en el que llevaba trabajando 3 días. Tomó el teléfono y escribió un mensaje. Katia, me retraso en el trabajo. Cena sin mí. Deja el dibujo sobre la mesa, lo veré cuando llegue. Te quiero. Lo envió. Guardó el teléfono en el cajón del escritorio. Luego miró a Olga. Voy a comprobar todo lo que me ha dicho, dijo, independientemente de lo sincero que suene, porque no la conozco lo suficiente como para creerle solo por su palabra. ¿Lo entiende? Ella lo miró. Lo entiendo, dijo. Y eso es exactamente lo que necesito. Bien, respondió Dimitri. Entonces váyase ahora. No por la entrada principal, sino por la de servicio, desde el patio. No responda llamadas de números desconocidos. Mañana por la mañana envíeme a mi correo personal la lista de todas las transacciones que le parecieron sospechosas. No al correo corporativo, al personal. ¿De acuerdo? Y no hable con Jailov en absoluto, sobre ningún tema. Olga se levantó, tomó su chaqueta. Dimitri, dijo en la puerta. ¿Por qué acepta ayudarme? Él la miró. Porque los números no saben mentir, respondió, pero las personas sí. Revisaré los números, y ellos me dirán cuál de ustedes miente. Ella asintió y salió. Dimitri cerró la puerta, volvió a sentarse en su escritorio, abrió una nueva ventana en el sistema y comenzó a solicitar acceso a los registros de actividad de la red de los últimos 18 meses. Fuera llovía. En el despacho zumbaba suavemente el calefactor. En algún lugar de la ciudad, Katia veía dibujos animados y esperaba a que él regresara. Trabajó hasta las 2 de la madrugada. Hay trabajos que no pueden dejarse a medias. No porque alguien lo prohíba, sino porque si te detienes pierdes el hilo y luego no vuelves a encontrarlo. Dimitri conocía bien esa sensación. 8 años en el tribunal le habían enseñado que los esquemas financieros se parecen a organismos vivos. Respiran, se adaptan, cicatrizan. Y si no los abres en el momento adecuado, las huellas desaparecen. No por sí solas, alguien las elimina. Por eso se quedó. A las 2:30 de la madrugada no había nadie en el edificio de la galería excepto él y el guardia del primer piso, un hombre mayor llamado Semionik, que durante los turnos nocturnos leía novelas policíacas y bebía té de un gran termo. Dimitri lo conocía lo suficiente como para saber que Semionik no subiría al segundo piso sin motivo. Eso le daba tiempo. Comenzó por lo más evidente, los registros de actividad de la red. El sistema de la galería no era nuevo, pero era decente.
El servidor guardaba automáticamente los registros de todas las conexiones con indicación de la hora, el identificador del dispositivo y la cuenta utilizada. Dimitri solicitó el archivo de los últimos 18 meses. El archivo resultó ser grande, casi 40.000 líneas. Configuró un filtro por la cuenta de Olga y empezó a revisarlo. Durante las primeras 2 horas no encontró nada especial. Actividad laboral habitual, entrada por la mañana, salida por la tarde, a veces sesiones cortas los fines de semana cuando se preparaban exposiciones. El ritmo estándar de una persona que trabaja mucho y de manera organizada. Dimitri lo registraba no como prueba de inocencia, sino simplemente como datos. Los datos no mienten. Los datos cuentan una historia, si sabes leerlos. Luego encontró la primera anomalía. Miércoles, hace 11 meses. Sesión con el usuario de Olga. Duración, 8 minutos. Acción, acceso al módulo financiero. Confirmación de 2 transacciones. Salida. Nada especial a primera vista. Pero Dimitri miró el identificador del dispositivo y se detuvo. El dispositivo era desconocido. No era el que Olga utilizaba habitualmente, ni su ordenador de trabajo ni el portátil que figuraba a su nombre en el inventario. Era un identificador completamente distinto, un código alfanumérico que ni siquiera estaba registrado en la base de datos de dispositivos de la galería. Dimitri tomó nota y siguió revisando. Había 23 sesiones así. Todas por la tarde o por la noche. Todas breves, de entre 5 y 15 minutos. Todas desde el mismo dispositivo no registrado. Y todas con transacciones pequeñas, precisas, distintas en cantidad, pero idénticas en su estructura. El dinero se transfería a cuentas que, a primera vista, parecían contrapartes normales, empresas de transporte, agentes de seguros, logística. Pero cuando Dimitri empezó a comprobarlas en los registros abiertos, el panorama cambió. La mayoría de esas empresas habían sido registradas en los últimos 2 años, tenían un capital social mínimo y un solo fundador cada vez distinto, diferentes personas físicas con direcciones distintas. Empresas pantalla. Un clásico. Dimitri se recostó en la silla, miró el techo y luego volvió a la pantalla. El esquema era bueno. No brillante, pero bueno. Un auditor experimentado podría descubrirlo en 1 o 2 días si lo buscaba específicamente, aunque lo bastante cuidadoso como para pasar una revisión estándar. El dinero se movía en pequeñas cantidades a través de contrapartes aparentemente legales, con conceptos de pago correctamente redactados. Y lo más importante, todo se hacía bajo una cuenta ajena y con una firma digital ajena. Ahora había que entender una sola cosa, de quién era el dispositivo. Dimitri tomó el identificador del dispositivo no registrado y empezó a buscarlo en otros registros del sistema, los registros de red, los de impresoras, los de puntos de acceso. En una oficina grande, cada dispositivo deja huellas en varios lugares al mismo tiempo, si sabes dónde mirar. Esto le llevó otra hora y 20 minutos. A las 4 de la madrugada encontró lo que buscaba. El punto de acceso del tercer piso, donde estaban los despachos del consejo directivo, registraba la conexión de ese dispositivo no 23 veces, sino todos los días laborables durante los últimos 18 meses. El dispositivo aparecía en la red cada mañana alrededor de las 9 y desaparecía cerca de las 7 de la tarde, a veces más tarde. No era un intruso externo. Era alguien que trabajaba en el edificio. Dimitri comparó las fechas de las 23 sesiones anómalas con el registro del sistema de control de acceso, las tarjetas con las que los empleados abrían las puertas. En 21 casos de 23, en el edificio se encontraba en ese momento una sola persona concreta. La tarjeta a su nombre registraba la entrada esa misma tarde y la salida ya después de medianoche. Víctor Hailov. Dimitri miró la pantalla, luego se levantó, sirvió agua de la botella que estaba en el alféizar de la ventana, bebió y volvió a sentarse. Había encontrado el rastro digital. El dispositivo de Hailov estaba en la red de la galería exactamente las mismas noches en que se realizaban las transacciones. Ya no era nada. Era algo. Pero no era suficiente.
Dimitri lo sabía con la misma claridad con la que sabía la tabla de multiplicar. Jailov era una persona experimentada, con buenos abogados y conexiones de muchos años. Diría. Sí, a veces trabajaba por las tardes. Es normal para un miembro del consejo. Sí, mi dispositivo estaba en la red. Revisaba el correo, leía informes. Eso no demuestra que yo hiciera las transacciones. Demuestren que era mi portátil y no cualquier otro dispositivo con un identificador parecido. Demuestren que el identificador no fue falsificado. La victoria volvía a escaparse justo en el momento en que parecía estar cerca. Dimitri se frotó el rostro con las manos y miró el reloj. Casi las 5 de la mañana. Fuera, San Petersburgo empezaba a despertar con ese lento amanecer gris que en noviembre se parece más a la continuación de la noche que a la mañana. A lo lejos pasó el primer tranvía. Pensó. El rastro digital es insuficiente. La libreta sin confirmación es un argumento débil. Los registros de acceso al edificio son pruebas indirectas. Todo eso, por separado, Jailov lo desmontaría pieza por pieza. Hacía falta algo directo. Algo que no pudiera explicarse como una coincidencia o una falsificación ajena. Entonces Dimitri pensó en el despacho. Nunca había estado allí. Los miembros del consejo ocupaban el tercer piso, al que los empleados comunes solo accedían por invitación. Jailov llevaba muchos años trabajando en ese edificio. Si llevaba contabilidad secreta en una libreta que guardaba en la caja fuerte común, ¿qué más podía estar guardando en el lugar donde se sentía seguro? Era una idea que había que posponer. No porque fuera incorrecta, sino porque actuar en ese mismo momento, a las 5 de la mañana y sin preparación, significaba arriesgarlo todo. Dimitri guardó todos los datos en un disco personal cifrado, los registros, los identificadores, la comparación de fechas, la lista de empresas pantalla, todo cuidadosamente organizado, con marcas y explicaciones. Luego hizo una copia y la envió a su correo personal con una contraseña que solo él conocía. Cerró el portátil, se levantó, se puso la chaqueta y apagó el calefactor. En el primer piso, Semionik dormía en su silla con una novela policíaca sobre las rodillas. Dimitri pasó junto a él en silencio, sin despertarlo, y salió por la entrada de servicio. Fuera hacía frío y estaba húmedo. Caminaba hacia el metro pensando que en casa, sobre la mesa, estaba el dibujo de Katia que aún no había visto. Que ella se había dormido sin esperarlo. Y que ya era la segunda vez en ese mes. Había prometido, cuando dejó el tribunal, que el trabajo no volvería a costarle eso. Esa promesa empezaba a resquebrajarse. Pero también pensaba en otra cosa. En que a Olga Gromova le quedaban menos de 3 días antes de que su vida fuera destruida de forma ordenada y pública. En que 14 millones de rublos estaban ahora en las cuentas de empresas pantalla, mientras la persona que los había transferido dormía tranquilamente en su apartamento y probablemente ya estaba ensayando su discurso para la reunión del consejo. Y en que los números que había encontrado aquella noche le decían una cosa con total claridad. Olga no había tomado ese dinero. El ritmo de las sesiones, el horario de las conexiones, la naturaleza de las transacciones, todo componía el retrato no de una directora que abusaba de su cargo, sino de alguien que, con profesionalidad y paciencia, estaba construyendo el retrato criminal de otra persona. Aquello no era un robo. Era una operación. Y eso lo cambiaba todo. Dimitri entró en el metro. El vagón estaba casi vacío. Solo unos pocos pasajeros madrugadores con rostros cansados. Se sentó junto a la ventana y cerró los ojos. A las 5:30 estaba en casa. El dibujo de Katia estaba sobre la mesa. Ella había dibujado a los dos junto al mar, un mar que solo habían visto en fotografías, porque todavía no habían logrado ir allí. Él llevaba un sombrero, ella tenía un helado en la mano. Sobre el mar brillaba un gran sol amarillo. Dimitri miró el dibujo durante unos segundos y luego se acostó a dormir 3 horas, no más. A las 9 ya tenía que pensar en el siguiente paso, porque había encontrado una pista. Pero una pista aún no es una prueba, y el tiempo se estaba agotando. Y precisamente ese sábado,
mientras él dormía, Jailov hizo un movimiento que Dimitri no esperaba. Llamó a la secretaría del consejo y exigió trasladar la reunión programada al lunes de forma urgente, alegando motivos que calificó como críticos para la reputación de la galería. Quedaban menos de 2 días hasta el lunes. Hay decisiones que se toman no porque estés seguro de que son correctas, sino porque todas las demás opciones son peores. Dimitri tomó una de esas decisiones el domingo por la mañana, cuando Olga le envió un mensaje. La reunión se trasladó al lunes a las 11 de la mañana. El orden del día ya había sido distribuido entre los miembros del consejo. El primer punto era único, la cuestión de la destitución anticipada de la directora de la galería, Olga Gromova, en relación con las irregularidades detectadas. Jailov no esperó la auditoría. Decidió terminar con esto antes de que alguien empezara a hacer preguntas. Quedaban menos de 24 horas para la reunión. Dimitri llamó a Olga a las 10 de la mañana. ¿Puede entrar hoy en el edificio?, preguntó. Tengo la tarjeta maestra de la directora, respondió ella. Abre todas las puertas excepto la sala de servidores. Pero, Dimitri, la seguridad registrará mi entrada en el sistema. Lo sé, dijo él. Entrará oficialmente por trabajo. La directora de la galería no tiene ninguna razón para no presentarse un domingo. Está preparando una exposición, trabajando con documentos. Es normal. A mí no me ha visto. ¿Y usted? La entrada de servicio desde el patio, dijo Dimitri. Hay una cámara, pero el ángulo de visión no cubre el lado izquierdo del porche. Lo comprobé cuando salí el viernes por la noche. ¿Semionik está hoy? No. Turno de domingo. Está Tolia. Tolia lee libros o mira el teléfono. El teléfono, siempre. Bien, dijo Dimitri. Necesito 10 minutos en el despacho de Jailov. Usted entra primero y crea una situación. Pídale a Tolia que le ayude con cualquier cosa, mover una silla, buscar la llave del almacén, lo que sea. Lo importante es que esté mirándola a usted y no al monitor de las cámaras. 2 minutos, no más. Olga guardó silencio. ¿Entiende que, si esto sale a la luz, le acusarán de entrada ilegal? Lo entiendo, respondió Dimitri. Pero si hoy no encontramos nada, mañana a las 11 la apartarán de la galería. Después de eso, Jailov tendrá tiempo para limpiar todo lo que haya allí, y entonces ya no encontrará nada nadie. Otra pausa. De acuerdo, dijo Olga. A las 3 de la tarde. Él llegó unos minutos antes de la hora. Rodeó el edificio por el patio. Asfalto mojado, árboles desnudos, un solo coche aparcado que observó con atención. No era de servicio. Se colocó en el extremo izquierdo del porche de la entrada de servicio, donde la cámara no alcanzaba. Esperó. Exactamente a las 3 llegó un mensaje de Olga. Una sola palabra. Ahora. Dimitri pasó la tarjeta maestra. Olga se la había enviado por la mañana con un mensajero, sin explicaciones en la nota. La cerradura hizo clic. Entró, cerró la puerta y subió por las escaleras hasta el 3er piso. El pasillo estaba vacío. Silencio. Solo el viejo edificio crujía suavemente, como todos los edificios antiguos. Dimitri caminaba rápido, pero sin correr. La tercera puerta a la derecha era el despacho de Jailov. Conocía la distribución, había revisado el plano del edificio el viernes, mientras esperaba a que se cargara el archivo de registros. La puerta estaba cerrada con una cerradura digital. Un pequeño panel con 4 cifras. Un sistema sencillo, estándar de oficina. Pero no conocía el código. Dimitri miró el panel, luego el reloj. Según el modelo de esa cerradura, tras 3 intentos fallidos se activaba una alarma silenciosa. La señal se enviaba directamente al teléfono del propietario. No a seguridad, al propietario. Eso significaba que tenía 3 intentos. 3. Pensó rápido. Jailov llevaba más de 15 años trabajando en la galería. Las personas de su edad y con su carácter suelen elegir códigos que recuerdan sin anotarlos, fechas que significan algo. Un cumpleaños,
el año de un acontecimiento, un número fácil de marcar sin mirar. El año de fundación de la galería, 1987. Dimitri marcó 19-8-7. La cerradura no se abrió. Luz roja. Primer intento. Pensó un segundo más. El año en que Jailov se convirtió en miembro del Consejo, 2006. Lo sabía por la biografía oficial en la página web de la galería que había leído aquella noche. Marcó 2006. Otra vez rojo. Segundo intento. Quedaba uno. Dimitri estaba frente a la puerta y sentía como algo se contraía dentro de él. No era pánico. No estaba entrando en pánico. Era simplemente una sensación física aguda de que el margen de error se estaba reduciendo. Pensó en el despacho, en lo que había dentro, en que Jailov venía allí todos los días desde hacía muchos años, en que ese despacho era su territorio. Las personas acostumbradas a controlar suelen vincular los códigos a cosas que para ellas simbolizan poder o comienzo. ¿Qué había sido el comienzo para Jailov en ese edificio? Entonces Dimitri recordó un detalle pequeño, aparentemente insignificante, de aquella biografía. La primera exposición que Jailov había comisariado como miembro del Consejo. El año de su inauguración se mencionaba en la biografía como un motivo especial de orgullo. Marcó 19-91. Luz verde. Un clic suave. Dimitri exhaló, entró y cerró la puerta tras de sí. El despacho de Jailov estaba amueblado con esa pesada solidez que las personas acomodadas de cierta generación suelen confundir con buen gusto. Madera oscura, sillón de cuero, estanterías con libros que claramente nadie leía. En la pared, fotografías con personas importantes, varios diplomas enmarcados. El escritorio era grande, limpio, casi vacío. Dimitri no se detuvo a observar el interior. Fue directamente al escritorio. El cajón superior estaba cerrado, los inferiores, abiertos. Carpetas, formularios, nada interesante. Examinó la parte trasera del escritorio, nada oculto. Luego se acercó al armario junto a la pared. Un estante abierto con carpetas ordenadas por fechas. Una sección cerrada con llave. No estaba la llave. Dimitri tiró. Cerrado. Miró alrededor, observó debajo de la lámpara de escritorio y luego bajo la agenda que estaba en el borde de la mesa. La llave estaba debajo de la agenda. Dimitri abrió el armario. Dentro había 3 compartimentos. En el primero había varias memorias USB numeradas, cuidadosamente colocadas en sus soportes. Cada una tenía una marca de fecha. Dimitri sacó el teléfono y las fotografió. En el segundo compartimento había un diario personal, distinto del que estaba sobre la mesa. Era grueso, gastado. Dimitri lo abrió al azar. La página estaba llena de columnas de cifras, fechas, cantidades, códigos de 3 letras. Junto a los códigos había breves anotaciones. Realizado, pendiente cerrado. La letra era ordenada, pequeña. No era una simple libreta. Era un registro de operaciones. Dimitri fotografiaba página tras página rápidamente, sin leer. Ya leería después. El tercer compartimento resultó ser el más importante. Allí había una carpeta común de cartón con cintas. Dimitri la desató y la abrió. Dentro había impresiones, extractos de cuentas. No de las cuentas de la galería, sino personales, movimientos de fondos, ingresos, destinos de pagos. Y junto a cada extracto había una pequeña hoja con explicaciones escritas a mano. Casa en Repino, barco, casino en Finlandia, reparación. 14 millones de rublos se habían convertido en una casa junto al mar en Repino, en un yate, en varios viajes al extranjero y en la renovación de un apartamento en el lado Petrogradskaya. Dimitri fotografiaba y pensaba que aquello ya no era un simple robo. Era una vida construida con dinero ajeno y sobre la culpa de otros. Metódicamente, con calma, año tras año. Pero lo más importante resultó ser una hoja al final de la carpeta, colocada aparte, sin grapa. Era una impresión de correspondencia. Un mensajero, apodos en lugar de nombres. Pero el contenido hablaba por sí solo.
Acelerar la auditoría. No advertir a Gromova. Todo preparado bajo su usuario. Listo. 23 transacciones limpias. Si empieza a investigar, crear dudas sobre sus capacidades de gestión con antelación. Que el consejo ya esté predispuesto. Entendido. ¿Cuándo? Empezamos ahora mismo. Antes de la auditoría debe parecer inestable. Dimitri estaba de pie con aquella hoja en las manos. No era solo un robo. Era un guión previamente escrito para destruir a una persona concreta, frío, detallado, con ejecutores que conocían su papel. Fotografió la correspondencia, luego devolvió todo exactamente como estaba, cerró el armario, dejó la llave bajo el diario, miró alrededor, todo estaba en su sitio. Salió, cerró la puerta. El gato no maulló. La cerradura se encajó sola. Bajó por la escalera. Salió por la puerta de servicio al patio bajo una lluvia fina. En su bolsillo estaba el teléfono con 73 fotografías. Caminaba hacia la salida del patio pensando que ahora lo tenía todo: el rastro digital, el registro de operaciones, los extractos de cuentas personales y la correspondencia con la instrucción directa de incriminar a Olga. Por separado, cada elemento podía ser discutido. Juntos eran un muro que ningún abogado podría atravesar. Pero había algo que había hecho incluso antes de entrar en el edificio. Por la mañana, en casa, mientras Katia veía dibujos animados, abrió un viejo contacto en el teléfono. Era una persona de la unidad de investigación con la que había trabajado 3 años antes en otro caso. Configuró un envío automático. Un archivo cifrado con todos los datos reunidos en esos días sería enviado a su correo el lunes a las 10 de la mañana, si Dimitri no cancelaba personalmente el envío. Era un seguro, porque el sábado por la noche, cuando regresaba a casa después de la noche del viernes en la oficina, recibió un mensaje desde un número desconocido, sin firma. Solo una línea. Los contables que se meten donde no deben pierden el trabajo. A veces algo más. No respondió. Eliminó el mensaje, pero guardó una captura de pantalla y la añadió al archivo. Jailov sabía que alguien estaba investigando. Aún no sabía quién, pero lo sabía. Eso significaba que casi no quedaba tiempo. Dimitri llamó a Olga. Está todo. Mañana a las 10:30 nos vemos en la entrada. Llevaré los materiales. La reunión es a las 11. Llegaremos a tiempo. Ella respondió al minuto. Estaré allí. Guardó el teléfono, se subió el cuello del abrigo y caminó a casa atravesando toda la isla Vasilievsky a pie, porque necesitaba pensar. Katia lo esperaba con la petición de jugar a un juego de mesa. Jugó. Perdió 3 veces seguidas, a propósito, pero sin que resultara evidente. Ella ganó y quedó contenta. Cenaron juntos. Él la acostó. Leyó medio capítulo de un libro sobre un gato que viajaba en globo aerostático. Luego se sentó en la cocina hasta medianoche, revisando las fotografías, organizando los datos, preparando impresiones. El lunes a las 11 de la mañana, en la sala del Consejo de Administración de la Galería Meridian, comenzará la reunión. Jailov entrará allí como una persona segura de sí misma, alguien que cree que el final ya está escrito. No sabrá que en el pasillo está de pie un contable silencioso con un portátil y una carpeta de documentos. Un hombre al que nunca había tomado en serio, un hombre al que consideraba parte del mobiliario. Precisamente por eso perderá. Hay noches que no se parecen a las demás. No porque ocurra algo especial en ellas, sino porque sabes que por la mañana todo cambiará. En una dirección o en otra, pero cambiará. Y estás tumbado en la oscuridad con los ojos abiertos pensando no en lo que hay que hacer. Eso ya lo sabes. Piensas en lo que puede salir mal. Repasas las posibilidades como una baraja de cartas, una y otra vez, hasta que empieza a amanecer. Dimitri conocía bien ese tipo de noches. Esta era una de ellas. La tarde del domingo empezó en silencio. Katia estaba sentada a la mesa de la cocina, haciendo una aplicación con papel de colores. Según ella, era una casa con jardín, aunque por ahora se parecía más a un rectángulo naranja junto a unos círculos verdes. Dimitri cocinaba trigo sarraceno,
cortaba un pepino, ponía la tetera. Una cena dominical normal. A propósito, no se apresuraba, no miraba el teléfono, no pensaba en voz alta. Papá, dijo Katia sin levantar la vista del papel. Hoy estás raro. ¿Raro cómo? Hablas poco, pero no como siempre. De otra manera. Dimitri la miró. Tiene 8 años, y ya distingue las diferencias entre los tipos de silencio. Eso al mismo tiempo lo asustaba y lo llenaba de algo que no siempre sabía nombrar con palabras. Trabajo, dijo. Aburrido. Difícil. Lo lograrás, dijo Katia con la absoluta seguridad de alguien que no lo duda ni un segundo. Luego agregó, puedo hacer otra casa al lado para los vecinos. Hazlo, dijo él. Cenaron juntos. Dimitri recogió la mesa mientras Katia terminaba de dibujar la casa de los vecinos. Luego la acostó. Se cepillaron los dientes. Ella eligió un libro sobre una niña que era amiga de un zorro. Él leyó una página y media. Ella se quedó dormida en la segunda página del segundo capítulo. Como siempre, de golpe, sin advertencia, simplemente dejó de parpadear. Él se sentó junto a ella un minuto, la miró y pensó, esto es por lo que vale la pena. No por la justicia en un sentido abstracto, no por Olga, a quien conocía desde hacía 9 meses, no por los principios, aunque todo eso también contaba, sino para que algún día ella me preguntara, «Papá, ¿lo lograste?» Y él podía responder sinceramente, sí. Salió de la habitación, cerró la puerta, se sentó a la mesa de la cocina y abrió la computadora portátil. Pasó las siguientes 3 horas preparando los materiales para la reunión. No era solo una carpeta con impresiones, era una secuencia. Dimitri lo sabía por experiencia. Cuando presentas pruebas a personas que no son especialistas, lo importante no es la cantidad, sino el orden. Cada hecho siguiente debía reforzar el anterior. Nada de caos, nada de saltos. Primero, anomalías en las transacciones, luego, un dispositivo no registrado, después, la comparación con el registro de acceso a los edificios, luego las fotografías del diario, después, los extractos de cuentas personales, y al final, la correspondencia. La correspondencia al final, porque era lo que convertía todas las pruebas indirectas anteriores en evidencia de intención. Imprimió todo en la impresora de casa, lo organizó en orden, numeró las páginas y preparó un breve resumen en 2 hojas para los miembros del consejo que no quisieran entrar en detalles, pero que debían comprender lo esencial. A las 10:30, el teléfono vibró. Número desconocido. Miró la pantalla unos segundos y luego respondió. Escucho. Silencio. Luego una voz tranquila, baja, sin entonación. Dimitri no había escuchado esa voz antes, pero por alguna razón supo de inmediato que no era Jailov quien hablaba, sino un intermediario. Dmitri Sergeyevich, dijo la voz. Usted es un hombre inteligente. Las personas inteligentes entienden cuando una situación supera su competencia. La reunión de mañana no es asunto suyo. Su hija tiene clase mañana a las 8:30 en la escuela. Buena escuela. No vale la pena complicarle la vida. Dimitri guardó silencio. ¿Me escucha?, preguntó la voz. Sí, dijo Dimitri y escribió lo que escuchaba. Pausa. Buenas noches, dijo la voz y colgó. Dimitri dejó el teléfono sobre la mesa, lo miró unos segundos, luego abrió la aplicación de grabadora. La había activado un segundo antes de contestar. Simplemente sintió que debía hacerlo. La grabación estaba clara. La voz se entendía perfectamente. Guardó el archivo, lo añadió al archivo general, luego abrió un borrador de correo que había estado listo en su correo personal desde el viernes. La programación automática estaba lista para enviarse al investigador el lunes a las 10. Entró en configuraciones, añadió la grabación al archivo y guardó. Ahora el paquete incluía todo: registros, fotografías, extractos, correspondencia y la amenaza directa hacia su hija. Cerró el portátil, se levantó y fue a la puerta de la habitación de Katia. La abrió un poco, ella dormía.
La manta se había corrido hacia un lado, como siempre. La acomodó, se detuvo un segundo, cerró la puerta, regresó a la cocina, se sirvió agua y bebió de pie junto a la ventana. Afueras, noche tranquila en San Petersburgo, farolas dispersas, asfalto húmedo, un coche solitario en el cruce. Probablemente Jailov también no dormía en algún lugar de la ciudad, o dormía tranquilo sabiendo que todo estaba hecho. Envió la advertencia pensando que eso detendría las cosas. No entendía una cosa, la amenaza hacia Katia no detuvo a Dmitri. Hizo imposible cualquier otro resultado excepto uno. Dmitri volvió a sentarse, abrió el portátil nuevamente. No para trabajar, solo para repasar la secuencia de materiales, asegurarse de no haber olvidado nada. Era su costumbre antes de asuntos importantes. Revisar no por desconfianza hacia sí mismo, sino porque cuando uno se siente seguro, a menudo se pasa por alto algún detalle. No había detalles olvidados, todo estaba en su lugar. Esa noche se acostó sin desvestirse, simplemente sobre la manta, cerró los ojos. Los pensamientos fluían solos, la reunión, el orden de las intervenciones, posibles objeciones de Jailov, respuestas a ellas. Repasaba el escenario una y otra vez, como siempre hacía antes de audiencias difíciles en el tribunal. Jailov se mantendría tranquilo hasta cierto momento, luego comenzaría a presionar por el procedimiento, por la legalidad de la presencia de un externo en la reunión del consejo. Eso habría que manejarlo. Olga debía insistir en su participación como auditor interno. Formalmente tenía derecho. El director puede involucrar especialistas técnicos para aclarar cuestiones financieras. Luego Jailov intentaría atacar la fuente de los datos, alegando que los materiales fueron obtenidos ilegalmente. Esto sería más difícil, pero las fotografías de la oficina no eran lo único disponible. Los registros del sistema, datos oficiales de la galería, a los que Dmitri tenía acceso legal como auditor. Eso ya bastaba para la mayor parte de la evidencia. Las fotos de la oficina solo confirmaban lo que los registros ya mostraban. Después, la correspondencia. Allí Jailov podría perder completamente el control, porque en la correspondencia no solo estaban sus instrucciones, sino también nombres. Y los nombres son otras personas, que no saben que su correspondencia existe impresa en la carpeta de un contable silencioso. Dmitri pensaba en esto y comprendía. La magnitud podría ser mayor de lo que inicialmente había previsto. Jailov no estaba solo. Había cómplices. No los conocía, pero lo descubriría por la mañana. A las 3 de la madrugada cayó en un sueño corto y ligero. A las 6:30 lo despertó el despertador. Katia entró 15 minutos después, despeinada, en pijama con ositos, silenciosa, se subió a la cama y permaneció unos minutos junto a él, como a veces hacía por las mañanas. Se quedaron en silencio. Era un buen silencio, de esos que no exigen nada. Papá, dijo finalmente, ¿hoy lograrás con el trabajo? Sí, respondió él. Claro, claro. Ella asintió, se levantó y fue a lavarse la cara. Dmitri permaneció acostado un minuto más, mirando al techo, luego se levantó, se vistió, recogió la carpeta con los materiales y revisó el teléfono. No había mensajes nuevos. El envío automático del archivo estaba programado para las 10 de la mañana. Tenía tiempo para cancelarlo personalmente antes de la reunión si algo salía mal. Si no lo hacía, a las 10 de la mañana el investigador recibiría todo. Era la última póliza de seguro. Si Jailov intentaba hacer algo antes del inicio de la reunión, los materiales se enviarían sin su participación. Él mismo se volvería un eslabón innecesario en la cadena, y por lo tanto, no sería el objetivo. Preparó el desayuno para Katia, avena, un sándwich y un vaso de jugo. Ella comió casi todo, y le contó sobre un sueño en el que volaba en un globo sobre la ciudad y desde arriba veía la galería donde trabajas, papá, aunque estaba roja. Él la acompañó hasta la escuela, se quedó en la puerta hasta que desapareció dentro. Luego sacó el teléfono y escribió a Olga, salgo. Estaré en la entrada a las 10:30. La respuesta llegó al instante, ya estoy allí.
Dimitri guardó el teléfono y levantó el cuello de la chaqueta. El noviembre de San Petersburgo no perdona la ligereza al vestir. Ajustó la correa de la carpeta sobre el hombro y se fue. Las calles a esa hora estaban llenas de gente normal, apurada en sus asuntos cotidianos, al trabajo, a las tiendas, a otros lugares. Ninguno de ellos sabía que un hombre silencioso con chaqueta oscura, caminando por el Prospekt Sredny hacia la isla Vasilievsky, llevaba bajo el brazo materiales capaces de derribar lo que una persona había construido durante año y medio. Dimitri pensaba en la reunión, en la sala del tercer piso, en cómo entraría allí, donde nadie lo esperaba en serio. Por eso funcionaría, precisamente porque nadie lo esperaba. A las 10:02 giró hacia el paseo junto al río. Delante estaba el edificio de la galería, gris, austero, con ventanas altas. Olga estaba en la entrada, lo vio y asintió. Quedaba exactamente 1 hora para la reunión. Hay momentos en los que uno entra a una habitación y comprende de inmediato, todo ya está decidido. Sin ti, contra ti. Dimitri lo sintió apenas cruzó el umbral de la sala del Consejo de Directores. 6 personas en la larga mesa miraban a Olga con esa expresión especial que tienen las personas cuando ya se les ha convencido de la culpa de alguien. Jailov estaba al frente, tranquilo, recto, con un traje oscuro. Vio a Dimitri. Nada cambió en su rostro. Nada en absoluto. Era una mala señal. Las personas seguras no se preocupan por los muebles. Olga pidió la palabra tan pronto como la presidenta Patricia Chen, una mujer mayor de cabello corto y gris, abrió la reunión. Su voz era firme, pero Dimitri podía notar el esfuerzo que le costaba. Antes de que el consejo trate el orden del día, dijo Olga, pido escuchar a nuestro auditor interno. Ha preparado materiales relacionados directamente con los asuntos financieros que se discutirán hoy. Jailov levantó la mirada. El auditor no es miembro del consejo, dijo. Su presencia aquí no está prevista por el reglamento. El director de la galería puede involucrar especialistas técnicos para aclarar cuestiones financieras. Eso está establecido en los estatutos, dijo Dimitri con calma. Sección 9. Párrafo 4. Jailov lo miró largo tiempo, con esa expresión con la que uno mira un objeto que de repente se comporta de manera inesperada. Patricia Chen asintió. 5 minutos, le dijo a Dimitri. Hable. Dimitri abrió el portátil y colocó delante de cada miembro del consejo una copia de las impresiones, cuidadosamente, sin prisa. En 18 meses, de las cuentas de la galería se retiraron alrededor de 14 millones de rublos, comenzó. Las transacciones se realizaron bajo la cuenta del director Gromova. Esto es un hecho. Pero hay otro hecho. En la pantalla del portátil apareció el primer esquema que comparaba la hora de las sesiones anómalas con el registro de acceso a los edificios. Las 23 transacciones se realizaron en horario nocturno desde un dispositivo no registrado. Este dispositivo nunca figuró a nombre de Gromova, pero aparecía todos los días en la red del tercer piso, donde están las oficinas de los miembros del consejo. Hizo una pausa. En el caso número 21, el registro de acceso identifica a una persona específica en el edificio a esa hora, Víktor Arkadyevich Jailov. La sala se silenció. Jailov no cambió su rostro, puso las manos sobre la mesa. Son datos indirectos, dijo con voz firme. Realmente trabajé por las noches. Es normal para un miembro del consejo. De acuerdo, dijo Dimitri. Por eso continuaré. Pasó a la siguiente diapositiva, fotografías de las páginas del diario. Columnas con fechas, sumas, códigos de 3 letras, marcas de realizado y cerrado. Es un diario de trabajo personal, guardado en una sección cerrada del armario en la oficina del tercer piso. Las fechas coinciden exactamente con las transacciones anómalas. Las sumas coinciden. Los códigos corresponden a los datos de empresas ficticias receptoras. Uno de los miembros del consejo, un hombre mayor con gafas, se inclinó sobre la impresión y comenzó a leer. ¿Empresas ficticias?, preguntó Patricia Chen. Sí,
Todas las empresas receptoras fueron registradas en los últimos 2 años, con capital mínimo y fundadores nominales. Tras recibir los fondos, las cuentas se vacían, explicó Dimitri. Pasó al siguiente material. ¿A dónde fue exactamente el dinero? Esa es la siguiente pregunta. Aquí están los extractos de las cuentas finales. Casa Brepino, 1.800.000 rublos. Yate, 2.400.000. Reforma del apartamento en Petrograd, 870.000. Casino en Finlandia, varios viajes. Total aproximado, 900.000. Krylov habló antes de que Dimitri terminara la frase. Esto es provocación, dijo. Su voz se veía serena, pero algo cambió, apenas perceptible, medio tono. Los documentos fueron obtenidos ilegalmente. La intrusión en otra oficina es un delito. Todo lo que esta persona muestra es fruto de un crimen. Los registros del sistema fueron obtenidos legalmente, dijo Dimitri. Soy auditor de la galería con acceso oficial a la infraestructura de red. Es mi deber directo. Todo lo demás solo confirma lo que los registros ya muestran. La confirmación obtenida mediante hackeo, dijo Krylov. Víctor Arkadyevich, dijo Dimitri con calma, tengo el último material, no proviene de la oficina. Colocó frente a cada miembro del consejo la última hoja, la transcripción de la correspondencia. Esta correspondencia se encontró entre los materiales del caso. Leeré los fragmentos clave. Leyó de manera uniforme, sin entonación, exactamente como se leen documentos importantes en un tribunal, para que las palabras hablaran por sí mismas. Acelerar la auditoría. No advertir a Gromova. Todo listo bajo su login. 23 transacciones limpias. Si empieza a indagar, se crean dudas sobre su capacidad de gestión de antemano, que el consejo ya esté preparado. El silencio en la sala cambió, no era simplemente silencio, sino denso, ese silencio especial que ocurre cuando varias personas comprenden lo mismo al mismo tiempo y nadie quiere ser el primero en decirlo en voz alta. Krylov miró la impresión frente a él, luego levantó la vista hacia Dimitri, y por primera vez algo se rompió en su rostro. No dramáticamente, no teatral, simplemente desapareció esa confianza uniforme que había mantenido desde el inicio de la reunión. Como se escapa el aire de un globo, lentamente, pero irreversible. Es una falsificación, dijo, más bajo que antes. Es correspondencia con sus cómplices, dijo Dimitri. 2 de ellos son parientes de personas que ahora están sentadas en esta mesa. El hombre con gafas levantó bruscamente la cabeza. Otra miembro del consejo, una joven que hasta ese momento no había dicho ni una palabra, colocó la impresión sobre la mesa y la apartó como si el papel estuviera caliente. Patricia, dijo Dimitri dirigiéndose a la presidenta. A las 10 de la mañana se envió automáticamente un archivo cifrado con todos los materiales a la oficina de investigación. Esto se hizo de manera preventiva por si alguien intentaba interferir en la reunión de hoy. Anoche recibí una amenaza telefónica dirigida a mi hija. La grabación está adjunta al archivo. Patricia Chen lo miró, luego a Krylov, luego de nuevo a Dimitri. La voz en la grabación, agregó Dimitri, los especialistas lo identificarán rápidamente. Krylov se levantó de golpe. La silla chirrió sobre el parquet. Esto es absurdo, dijo. Su voz ya no estaba uniforme. Apareció algo que antes no estaba. No miedo, ni ira común, sino esa ira que sienten las personas cuando se dan cuenta de que están perdiendo, pero aún no están listas para aceptarlo. Cuestionaré cada documento. Cada uno. Tengo a los mejores abogados de la ciudad, y yo, Víctor Arkadyevich, dijo Patricia Chen. Muy bajo, muy tranquilo. Así hablan las personas que no necesitan alzar la voz para ser escuchadas. Krylov guardó silencio. Por favor, siéntese, dijo ella. Él no se sentó, pero guardó silencio. Patricia Chen recorrió la mesa con la mirada, mirando a cada persona largo tiempo, sin prisa. Declaro la reunión suspendida, dijo, hasta completar la revisión de los materiales presentados por el auditor. Los poderes de Gromova permanecen vigentes hasta el fin de la revisión.
Krylov queda suspendido de participar en las reuniones del consejo desde hoy. Se volvió hacia Dmitri. Los originales de todos los materiales deben llegar a mí antes del fin del día. La oficina de investigación recibirá la solicitud oficial de la galería antes de la tarde. Bien, dijo Dmitri. Krylov se quedó junto a la mesa, miró al frente, luego sin palabras ni gestos, se dio la vuelta y salió de la sala. Sus pasos se oían en el pasillo, firmes, claros, alejándose. Luego vino el silencio. Él y Olga salieron del edificio 20 minutos después. Afuera hacía frío y estaba seco. Un día raro de noviembre, sin lluvia. Estaban frente a la entrada. Olga miraba el muelle. Dmitri estaba a su lado. Esto aún no ha terminado, dijo él. Investigación, abogados, tiempo, será duro. Lo sé, dijo ella, pero lo peor ya pasó. Permaneció en silencio. ¿Arriesgaste algo?, preguntó. ¿También pusiste a tu hija en riesgo? No, dijo Dmitri. Hice que ella estuviera fuera de peligro. Son cosas distintas. Olga lo miró. ¿Por qué se viste con este caso? Cuando llegó la amenaza, podían detenerse. Dmitri pensó un momento, porque Katia algún día me preguntará qué hice, y quiero responder honestamente. Olga asintió, sin decir nada. Simplemente asintió. Se separaron. Dmitri se dirigió al metro. A la 1:30 aún podía recoger a Katia de la escuela. Ella terminaba a las 2. Prometió llegar y hoy no se retrasaría. Caminaba por el muelle pensando que el caso no había terminado. Habría interrogatorios, documentos, meses mientras la investigación desentrañaba todo. Krylov no admitiría nada de inmediato. Los abogados dilatarían. Eso lo sabía por experiencia. Pero la correspondencia existía, el registro existía, los logs existían. Los extractos estaban ahí, los números no mienten. En el patio de la escuela, Katia lo vio de lejos, desde el porche, y saludó con la mano, ampliamente, con 2 movimientos, como solo hacen los niños a quienes no les importa si alguien más los ve. Él saludó de vuelta. Ella corrió, le agarró la mano. ¿Lo lograste?, preguntó de inmediato, sin preámbulos. Sí, dijo él. Sabía, dijo ella y lo jaló hacia adelante. Vamos, quiero un pastel de col, lo venden cerca de la salida. Dmitri caminó a su lado. Hablarán del mar en el dibujo por la noche. Él dirá, vamos este verano. Ella dirá, de verdad. Él dirá, de verdad. No será una promesa vacía, sino algo que definitivamente hará, porque ahora puede. En el muelle del Neva hacía viento y estaba iluminado. Compraron pasteles y se fueron a casa.